Hacer amistades en Japón no es tan difícil. Lo difícil en realidad es poder mantener esas relaciones. Yo soy Naka, esto es Japatonics y hoy vamos a hablar un poco de cómo hacer las amistades, cómo son entre japoneses con extranjeros y cómo se mantienen esas relaciones amistosas. Por un lado tenemos a los japoneses que son abiertos, los que quieren conocer otras culturas, que siempre van a estar dispuestos a llevar relaciones con extranjeros. Pero después tenemos el otro tipo de japonés, que es un poco más tradicional, el que no sabe una palabra que no sea japonés, que no esté interesado en culturas de otros países, en cultura general, extranjera, que hay muchos, porque si uno se fija bien, Japón es una sociedad en que la gente vive mucho en su propia burbuja, en su propio mundo, y como que los países extranjeros son como algo demasiado exótico y mucha gente como que no tiene interés porque no siente que sea necesario tener un mínimo interés en otras culturas. Y es por eso que hay gente que directamente todo bien, no tiene problema con los extranjeros, pero ¿por qué tendría amistad con alguien que no comparto idioma? Así que por un lado tenemos eso. A ver, si tendría que preguntarme si la mayoría es tradicional o abierta, es muy complicado, no tengo una estadística, pero a ver, viéndolo por arriba yo creo que sería un 50 y 50, algo justo. Voy a decir que mucho más tradicionales que... Sí, no, es verdad. Pasa que, bueno, a ver, en Tokio se puede sentir un poco 50-50. Fuera de Tokio tal vez sea un 80 tradicional. Es complicado. Ahora, pero vamos al caso, los japoneses, ¿cómo son las quedadas de los japoneses entre amigos para juntarse, no? El más relajado, el más con el que podemos estar más familiarizados es el estilo de los universitarios, los más jóvenes, veinteañeros. Porque como son chicos que están todos en la misma situación, de que tienen trabajos de medio tiempo, no tienen mucho dinero, viven en departamentos pequeños, son muchos los que vienen de ciudades lejanas a estudiar a grandes ciudades como Tokio, por ejemplo, y lo que hacen es juntarse el fin de semana en el departamento de uno o en la habitación de fulano y nada, comprar alguna bebida y nada, pasar un rato cálido, amistoso y barato con amigos. Ese es el que muchos latinos compartirían, ¿no? Que dirían, sí, de donde yo soy es igual. Y fin de semana, sí, todos los fines de semana, tranquilo. Pero, ¿qué pasa cuando uno se gradúa, cuando uno ya tiene un empleo fijo, cuando tiene ya compromisos más adultos? Ahí es lo complicado, ahí está lo difícil. Ya cuando uno pasa a tener una vida más adulta, y lo común es ver a tus amigos una vez cada varios meses. Los que son muy apegados a los amigos tal vez cada varias semanas vean amigos, pero es muy común y nada raro ver a tus amigos una vez al año. El hecho es que cuando una persona se gradúa y empieza a trabajar, como que el estilo de vida empieza a ser lo que diría un japonés, majime, que vendría a ser como más estricto, más correcto en todos los sentidos y por lo tanto se empieza a tener más cuidados. Y esos cuidados pueden ser como por ejemplo el hecho de quitarle el tiempo libre a los demás, porque cuando uno empieza a trabajar como que el tiempo libre empieza a tener un valor mucho más grande que el tiempo libre que tenemos como estudiantes universitarios. Por eso es que muchas veces se dice que en las universidades japonesas no se exige tanto porque es considerada también la última etapa de la vida en la que la gente puede disfrutar la vida de verdad. La gente, una vez graduada, como que tarda mucho en verse porque, bueno, justamente cuesta quitarle ese tiempo libre importante a los demás. Y uno no sabe cuáles son los tiempos libres de los demás. Uno puede decir, claro, yo tengo un trabajo de lunes a viernes como de oficinista, lo que sea, pero uno no sabe si el sábado y domingo realmente van a estar sin planes. Por lo tanto, el japonés suele pensar demasiado
por ese lado, y otros también saben que pueden poner como excusa de que soy una persona adulta, tengo mis planes, tengo mis cosas que hacer, por lo tanto no siempre puedo demostrar disponibilidad cualquier fin de semana de mi vida. Es por eso que muchos japoneses cuando arreglan, por ahí dicen, ¿de acá a cuánto? Hasta que coinciden todos, de acá a un mes o 2 meses, dar una fecha exacta y agendar. Y si llegas a fallar alguna de esas fechas que se fijaron meses atrás, tal vez la próxima puede que no te llamen. En el caso de mujeres es incluso hasta un poco más complejo, porque las mujeres en cuanto a los gustos son un poco complicadas en el sentido de, por ejemplo, tengo que verme con mi amiga tal, con un grupo de amigas, somos 4 amigas, digamos, pero a una le gusta beber y a mí no me gusta beber, a esta le gusta tales comidas, pero a mí no me gustan tales otras comidas. Por lo tanto, siempre si se va a ir a comer a algún lado, siempre hay que pensar en algo en el que coincida con el gusto de todos, o mejor dicho, todas en caso de las chicas. Y es que claro, porque la etapa de juntarse en el departamento de uno y comprar bebidas baratas es algo que ya quedó en la etapa de universidad, ya de hace mucho tiempo. De grandes no vamos a hacer eso, es que justamente los japoneses no se juntan en la casa de fulanos para juntarse con los amigos. Es que sí, los japoneses básicamente no salen a menos que tengan un poco de dinero de sobra, porque ya está de por sí asumido de que si te vas a ver con tus amigos, van a salir a comer, a beber, a ir por varios negocios, y va a ser un día en que vas a dedicar a gastar mucho dinero con tus amigos. Y además, por ejemplo, un latinoamericano, si no tiene plata, va a decir, bueno, nos vemos, pero si es sin gastar plata, porque este mes estoy corto, no tengo mucho dinero. En Japón eso no existe. El japonés, si no tiene dinero, va a decir, no puedo, estoy ocupado, tengo la agenda llena. Ese es un lado bastante triste porque ahí porque es mejor no ver amigos que dar lástima, básicamente. Y a pesar de que te juntes con amigos, los japoneses también tienen eso de que, bueno, ya he comentado varias veces lo que es el tatemae, lo cual sería, digamos, mantener una fachada, ¿no? Como la forma en la que querés que los demás te vean, ¿no? En lo posible a los amigos tratás de mostrarles que estás bien en lo posible porque no querés que sientan lástima por vos. A ver, existen los amigos bien apegados, que son sinceros con todo, con cada momento de la vida, en cada situación, pero hablamos de amigos que son los más comunes, entre comillas, que se ven cada varios meses. A los que ves cada varios meses, que no ves seguido, y tal vez no seas del todo sincero cuando te encuentres con ellos. Está súper caliente esto. Por ejemplo, he visto en entrevistas en el que preguntan a japoneses cómo se llevarían con latinos, ¿no? Con extranjeros, y hay algunos que mencionan el lado de lo que es la agresividad, no en lo violento en ese sentido, sino en la agresividad de enfrentar las conversaciones, ¿no? En el que por ahí el extranjero es muy sincero, como que va directo al grano, sin dar vueltas, y como que el japonés no. El japonés, a pesar de que esté con amigos, como que se limita a dónde preguntar, se limita en dónde meterse en la vida, se limita en criticar, en decirles lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Un detalle es que me ha contado mi mujer, es que ha notado que entre amigos nosotros a veces nos damos trabajo, que si alguno por ahí está buscando trabajo, alguno puede ayudar a alguno del grupo a buscar empleo, y me dice, los japoneses no hacemos eso, porque nunca vamos a comprometer en traer a una persona que no sabemos qué tan competente es a una empresa que nos está dando empleo justamente. O sea, y yo me quedé, mirá vos, así que a un amigo nunca lo vas a meter a trabajar a tu empresa. Qué loco. Que también depende del rubro, ¿no? Cuando son rubros muy formales, claro, ahí lo entiendo un poquito, pero a ver, por ejemplo, en mi caso, que he trabajado mucho tiempo en construcciones, ahí mucha gente entra por conocer a otro, porque bueno, son empleos menos formales, ¿no? Son más de obreros, ¿no? Es otro ambiente.
pero por lo menos en ambientes formales como que no existe eso de tengo un amigo que es bueno con la computadora, te lo traigo para que trabaje en sistemas. No, así no funciona en Japón. Amistades entre sexos opuestos, muy complicado, es casi imposible. Normalmente puede comenzar una relación entre un hombre y una mujer de solamente forma amistosa, pero normalmente al principio tiene que haber un poquito de interés que vaya un poco más allá de la amistad. Por ahí pueden ser amigos por un tiempo, por una temporada, pero tarde o temprano estos se van a alejar, especialmente si alguno de los dos consigue pareja. Si alguno tiene pareja, es imposible ver a tu amigo del sexo opuesto. Es diferente cuando, por ejemplo, son grupos de amigos. Los grupos de amigos sí, no hay ningún problema, 2 chicos, 2 chicas, amigos, todo bien, hasta ahí llegamos. Pero entre uno y uno no es tan común en Japón, por lo menos. A ver, hay japoneses, por ejemplo, que son específicamente interesados en cultura latina y buscan hacerse amigos latinoamericanos. Por ejemplo, el otro día conocí a un japonés que se llama Jun, que es TikToker y nada. Él se enamoró de la cultura latina. Vivió un tiempo en Australia, conoció a argentinos y de ahí le agarró interés en conocer países de Latinoamérica porque encontró muy buenas amistades con argentinos y ahora quiere vivir en Colombia, por ejemplo. Y con él, por ejemplo, nos vimos y en el momento que nos conocimos le digo, si querés hablamos en japonés. Y me dice, no, yo quiero hablar en español porque cuando hablo en español soy más alegre, me siento más feliz. Y yo le digo, entiendo. Y eso es porque cuando hablas en japonés empezás a kyotsukau. Digo, empezás a cuidar tus palabras, a cuidar empezás a limitar lo que querés expresar. Y me dice, exactamente. Y él me decía, por favor, que le presente amigos latinos y cosas por el estilo, porque le encanta todo lo que es el trato humano. Y me decía, ahora que conoces a gente de Latinoamérica, ¿qué pensás del japonés? Me dice que es muy frío, lo siento. Es la realidad. Suscríbete, amigo, copate. Suscríbete. Está un poco sucio el gato. Suscríbete igual. Y en entrevistas muchos japoneses responden a la pregunta, ¿te gustaría tener amigos extranjeros latinos? Y muchos dicen que les gustaría, pero no tienen cómo cruzarse, digamos. A ver, si bien hay muchos japoneses que por ahí respondían que sí tenían amigos extranjeros, en el caso, por ejemplo, vi entrevistas de Kai Nihon que entrevistaban japoneses, algunos tenían amigos extranjeros, otros no, otros decían que querían pero que no hablaban el suficiente inglés. Y el tema es que muchos piensan también que al tener un muy bajo nivel de inglés, les da mucha timidez, vergüenza hablar con extranjeros porque sienten muy rebajados, se sienten como inferiores, porque ven a una persona que habla en el idioma universal, que sería el inglés, y llegan de un país de afuera a conocer un país exótico, nuestro país, y como que lo ven como una persona abierta, una persona de mundo. Y sienten una especie de inferioridad cuando se cruzan con extranjeros y por lo tanto les cuesta un poquito también relacionarse por ese lado. Que por otro lado, por ejemplo, yo en Argentina recuerdo haber conocido un grupo, como una especie de comunidad de argentinos que se juntaban específicamente con japoneses que estaban en Argentina. Vendría a ser lo contrario que algunos japoneses, que como que los japoneses de habla hispana como que los conocen todos, ¿no? Como que siempre son la misma gente. Bueno, lo mismo en Argentina. Si estabas en un ambiente japonés y habían argentinos, eran siempre las mismas personas. Que bueno, al fin y al cabo, si estás realmente interesado en tener conexión con japoneses, amigos y todo eso, creo que en todos los países debe haber especie de comunidades, ¿no? Para ir empezando. Por ahí, si todavía no estás en Japón o por ahí pensás viajar a Japón algún día, creo que buscar esas comunidades es una buena forma de empezar. Que bueno, entonces, empezando con el tema de cómo buscar amigos, hacer amigos japoneses.
A ver, la mejor forma siempre va a ser aprendiendo japonés, empezar así, aprendiendo el idioma. Es muy complicado pretender tener muchos amigos hablando solamente inglés. Que hay, siempre vas a encontrar japoneses de los abiertos, que hablen otros idiomas y que puedas armar una amistad, ¿no? Pero sería siempre de estos abiertos específicamente. Ahora, si vos hablas japonés, ya tenés otra oportunidad. Tenés oportunidad de mezclarte con el más tradicional. Porque el japonés tradicional, la primera pared que tiene enfrente tuyo es la del idioma, la barrera del idioma. Si quitamos esa barrera del idioma, siempre van a abrirse oportunidades de tener otras amistades que podríamos llamarlas más interesantes porque son personas que llamémosle el japonés más auténtico, ¿no? Después otra es, bueno, aprovechar algún nicho. Tan simple como que te guste el anime es una muy buena excusa para armar amistades. Ahora, ¿dónde buscar esas amistades? Bueno, si vas un sábado de la noche por Shibuya y salís a buscar un par de tragos, vas a encontrar. Y no es difícil, no es nada difícil. Y vas a encontrar por ahí el japonés más abierto, el más casual, el joven que quiere salir y beber. Son muchos los que por ahí están por ahí en su grupo de amigos y decís, hello, can we be friends? Y bueno, de alguna forma se empieza. Claro que ahí ya va a depender mucho de que si esa gente si sabe hablar inglés, si vos sabés hablar inglés o japonés. No pretendas que nadie hable español, obviamente, pero si se empieza de alguna forma, así puede ser. Después tengo un amigo, por ejemplo, que ya para el que sabe hablar inglés, tengo un amigo, saludo Tinchan, que es el extranjero o la persona con más amigos japoneses que debo conocer. Está repleto de amigos y grupos grandes de amigos japoneses. Que claro, será por ahí del lado de japoneses jóvenes abiertos, pero al fin y al cabo él sabe hablar japonés, por lo tanto la comunicación de él con los amigos es la del lenguaje nativo de esas personas, por lo tanto no tiene incomodidad de idioma. Y él como que más o menos al aprender el idioma aprende un poco, ya sabe cómo es el trato con las personas, con los japoneses. Por lo tanto, la pasa súper bien. Y él, por ejemplo, ¿cómo consiguió muchos de sus primeros amigos? Bueno, en el share house donde se hospeda, que es una casa compartida muy grande en el que hay muchos japoneses y algunos extranjeros. Y a pesar de que él tiene la capacidad de mudarse solo y vivir en su propio depto, a él le encanta vivir ahí porque todo el tiempo pasa gente nueva y todo el tiempo se la pasan haciendo como mini fiestas en la casa. Y claro, ahí tenés el ejemplo de un extranjero que está repleto de amigos japoneses y los tiene por todos lados. Así que podría decirse que la barrera más grande para armar amistades es principalmente el idioma. Claro que está también el qué tan introvertido sea uno, ¿no? Si uno es demasiado tímido, claro, sí. A ver, sea en Japón, sea en el país que sea, hacer amistades por ahí sea muy complicado. Pero bueno, a ver, yo por ejemplo, amigos japoneses tengo contado con los dedos de una mano. Muchos son novios o novias de amigos argentinos, o sea que son de los japoneses que saben hablar bien inglés, que son de los más abiertos. No, sí son buenos amigos, pero imposible, no, ni de cerca lo puedo comparar con el nivel de amistad que tengo con amigos latinos. O sea, no hay forma de competir. Si vos querés tener relaciones de amistad súper cercanas como la que tenés en tu país de origen, y no, es imposible. Por más japonés abierto e interesado en cultura latina que sea, no va a ser lo mismo. O sea, puede haber uno de cada 100 de ese tipo de personas, pero nunca va a ser lo mismo. Pero bueno, espero que les haya interesado el video. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse, no sean ratas. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau.